La cumbre del G7 de 2025 nunca estuvo destinada a estallar, pero estalló no con misiles ni sanciones, sino con palabras, gestos y silencios más estruendosos que cualquier comunicado de prensa. En el centro de este temblor geopolítico se encontraba Canadá, que dejó de jugar el papel del vecino cortés para convertirse en el primer aliado en romper públicamente con Estados Unidos. El regreso de Donald Trump al escenario mundial se suponía que sería su gira de redención. En cambio, se convirtió en un juicio televisado. Su arrogancia de América primero, que antes causaba conmoción, ahora se sentía anticuada como un producto fallido, intentando ser relanzado en un mundo que ya había pasado página. Canadá no gritó, no abandonó la sala, simplemente habló con calma, con firmeza, a través de la diplomacia rígida del primer ministro Justin Trudeau y más notablemente mediante el directo golpe económico de Mark Carney, disfrazado de crítica política. El mensaje era inconfundible. El mundo ya no va a esperar que Estados Unidos madure. Este G7 no fue sobre unidad, fue sobre desenmascaramiento, sobre mostrar que las grietas en la Alianza Occidental ya no son grietas, son abismos. Y Canadá, de entre todas las naciones, fue la primera en saltar al otro lado. En este artículo analizaremos cómo el G7 se convirtió en la arena donde Canadá disparó su primer tiro diplomático. ¿Y por qué golpeó a Trump justo donde más le duele, en el mito de su control? La bofetada diplomática. Canadá habla. Trump queda solo de pie. En la cumbre del G7 de 2025, Canadá hizo algo que pocos esperaban. Contraatacó con contundencia. Durante décadas, Canadá jugó el papel del aliado leal, cauteloso en el tono, medido en el desacuerdo, siempre optando por la diplomacia silenciosa en lugar del enfrentamiento. Pero eso cambió en Ottawa. Ya no conforme con ser un observador cortés, Canadá tomó el centro del escenario y envió un mensaje directo a Donald Trump. Ya basta. El momento definitorio llegó con la declaración de Mark Carney, una crítica tranquila, pero afilada contra la imprevisibilidad estadounidense. No mencionó a Trump por su nombre, pero todos en la sala sabían a quién se refería. Carney condenó el acoso económico, las políticas comerciales aislacionistas y el costo global del liderazgo inestable. Su frase más punzante fue: "No se puede liderar al mundo amenazándolo". La reacción fue inmediata e incómoda. Trump se movió inquieto en su asiento. Los periodistas tomaron notas con urgencia. Otros líderes bajaron la mirada. Un silencio cargado llenó la sala, más elocuente que cualquier discurso político. Por primera vez en años, un aliado denunció el trumpismo a plena vista. Justin Trudeau reforzó el mensaje sin recurrir al dramatismo. En sus palabras finales, advirtió que la amistad no significa silencio y que las democracias deben ser lo suficientemente fuertes para cuestionarse cuando importa. No fue fuego ni furia, fue más frío que eso. Canadá no gritaba, estaba desconectándose. Trump respondió en su estilo habitual, llamando a Carney un banquero fracasado, y a Trudeau un peso pluma. Pero el golpe quedó porque esta vez no se trataba de teatro político, sino de un giro estratégico. Canadá se había quitado los guantes. Más revelador que los tuits de Trump fue el lenguaje corporal del resto de la cumbre. Macron, Scholz y Kishida mantuvieron su distancia. Las reuniones individuales con Trump fueron mínimas. Incluso la foto grupal contó una historia. Trump en el borde, no en el centro. El hombre que antes exigía atención, ahora era discretamente apartado. La prensa internacional lo captó al instante. Canadá rompe el silencio. Le Monde. Trump ya no es intocable entre sus aliados. BBC. Mark Carney lanza el primer golpe del G7. Político. El movimiento de Canadá no fue solo simbólico. Tras bastidores estaba reconfigurando sus alianzas, profundizando los lazos comerciales con la Unión Europea, renovando acuerdos de defensa en el Indo-Pacífico y reduciendo la dependencia de estructuras centradas en Estados Unidos. Como dijo un funcionario canadiense, ya no estamos esperando que Washington marque el tono. La lección: Canadá fue el primero en hablar, pero no estará solo por mucho tiempo. El G7 de 2025 marcó el momento en que la fachada se agrietó y Trump quedó solo en una sala que alguna vez giró a su alrededor. La caída de la influencia.
De líder mundial a lastre global. Hubo un tiempo en que la presencia de un presidente estadounidense en cualquier cumbre significaba fuerza, unidad y dirección. Pero en 2025, Donald Trump llegó al G7 no como un líder entre iguales, sino como un lastre político, arrastrando consigo el fantasma de una superpotencia que ya había pasado su mejor momento. El regreso de Trump al escenario internacional trajo las mismas tácticas de fuerza bruta, amenazas arancelarias, consignas nacionalistas y ataques personales contra los aliados, pero esta vez nadie se sintió intimidado. Su actuación sonó a repetición, ruidosa, provocadora y cada vez más irrelevante. El mundo ya había seguido adelante. Durante las discusiones sobre el clima, Trump calificó el Acuerdo de París como una farsa inventada por las élites. Los líderes europeos no discutieron, lo ignoraron. En la sesión comercial, amenazó con nuevos aranceles a la importación de automóviles. Japón y Alemania no respondieron, simplemente avanzaron con sus propias conversaciones bilaterales sin participación estadounidense. ¿Qué cambió? La confianza. Entre 2016 y 2020, la política exterior de Trump fracturó alianzas antiguas, se retiró de acuerdos globales, insultó a sus socios y abrazó sin reparos a figuras autoritarias. La OTAN era obsoleta, el cambio climático era falso y la diplomacia se redujo a un juego de suma cero. En 2025, esos mismos aliados ya no temen la disrupción, la anticipan y, lo más importante, están preparados para rodearla. Mientras Trump presume de enfrentarse al mundo, el mundo ahora se mantiene al margen de él. El lema de América primero se ha convertido en América sola. Incluso dentro de Estados Unidos la confianza se desmorona. Una encuesta reciente de Pew reveló que el 68% de los estadounidenses cree que el liderazgo global de Estados Unidos se ha debilitado desde que Trump regresó a la política. Entre las naciones del G7, la confianza en el liderazgo estadounidense cayó por debajo del 30%, un mínimo histórico. El cambio no es solo político, es estructural. Las iniciativas globales que antes dependían de la coordinación estadounidense ahora se están construyendo sin ella. La Unión Europea y ASEAN lanzaron su propio marco de comercio digital. Canadá y el Reino Unido están coordinando alianzas en tecnología de defensa. Francia e India abrieron nuevos diálogos estratégicos sobre el Indo-Pacífico, sin necesidad de incluir a Estados Unidos. La respuesta de Trump: desdén. Que pierdan su tiempo, dijo a la prensa. Nosotros estamos enfocados en América, pero América no puede aislarse del mundo que ayudó a construir y sus aliados ya no están esperando a ser insultados otra vez. Incluso entre las élites del G7, el comportamiento de Trump ya no es simplemente provocador, es agotador. Los líderes gestionan su presencia, no interactúan con ella. Se ha convertido en ese familiar al que nadie deja de invitar, pero todos esperan que hable poco. El simbolismo en el G7 de 2025 lo dijo todo. Trump trajo caos, pero ninguna solución. Fue el que más habló, pero el que menos influyó. El papel de Estados Unidos en el mundo no está desapareciendo, pero su credibilidad sí. Y Trump, quien alguna vez fue aclamado por su base como el hombre que sacudiría el sistema, ahora es visto en el extranjero como el hombre que rompió la sala y luego culpó a todos los demás por el desastre. G7, una cumbre de división y el nacimiento de un nuevo orden. Las cumbres del G7 alguna vez fueron símbolos de unidad. 7 democracias avanzadas alineando sus políticas para el progreso global. Pero en 2025 las grietas ya no son cosméticas. La cumbre de Ottawa dejó al descubierto la realidad. El G7 ya no es un bloque de valores compartidos, sino una mesa de agendas divergentes, preparándose silenciosamente para un mundo después de la hegemonía estadounidense. Trump no causó la fragmentación, la aceleró. En las sesiones privadas, los líderes comenzaron a omitir a Washington. Macron y Scholz discutieron cómo expandir la autonomía en defensa de la UE. Canadá y Japón celebraron reuniones bilaterales sobre cooperación en infraestructura digital. Italia impulsó un pacto migratorio mediterráneo sin ninguna aportación de Estados Unidos. El elefante en la sala no era solo Trump, era la conciencia colectiva de que Occidente, tal como lo conocíamos, se está fragmentando. Y el G7 ya no es el motor, es la evidencia.
Europa está protegiéndose, Canadá está girando, Japón se está recalibrando y Estados Unidos a la deriva. El orden posterior a la Segunda Guerra Mundial construido sobre el poder estadounidense y el liderazgo moral enfrenta una rebelión silenciosa, no de enemigos, sino de aliados. La era Trump les enseñó una lección. El liderazgo de Estados Unidos no está garantizado y puede incluso ser peligroso. Una nueva geometría del poder. Mientras el G7 se tambalea, una nueva geometría global está tomando forma, regional, flexible y multipolar. El Indo-Pacífico está emergiendo como un eje autosuficiente. ASEAN, Australia, Japón e India están coordinándose cada vez más sin supervisión occidental. La Unión Europea actúa más como un actor estratégico que como un club diplomático. Incluso América Latina está formando bloques energéticos independientes de las iniciativas de Estados Unidos. El Club G7 ahora parece anticuado. 7 naciones intentando hablar por un mundo que ya no controlan. Potencias emergentes como Brasil, Sudáfrica e Indonesia ya no se conforman con ser invitadas. Quieren influencia y están construyendo sus propios espacios para conseguirla. China, mientras tanto, observa y espera. Cuanto más discute Occidente consigo mismo, más fuerte se vuelve la posición de Pekín. Ofrece préstamos sin sermones, comercio sin transparencia, y en el silencio dejado por la disfunción occidental, expande su esfera económica, tecnológica y diplomáticamente. Rusia, aunque aislada militarmente, se beneficia políticamente. Cada fractura occidental es oro propagandístico para el Kremlin. Cada insulto de Trump a la OTAN se reproduce en Moscú como prueba del declive de Occidente. ASEAN y Vietnam observando el reajuste. Para el sudeste asiático, especialmente Vietnam, este G7 no fue ruido de fondo, fue una señal. Vietnam sabe lo que significa la inestabilidad entre grandes potencias. Ha aprendido a sobrevivir equilibrando, no tomando partido. Y con Estados Unidos perdiendo credibilidad incluso entre sus propios aliados, países como Vietnam están replanteando sus suposiciones. ¿Por qué inclinarse demasiado hacia Washington si hasta sus amigos más cercanos se están alejando? Para ASEAN, el momento es ideal. Mientras el G7 se tambalea, ASEAN puede posicionarse no solo como una región, sino como un puente diplomático, un espacio donde las potencias del mundo aún dialogan, donde Estados Unidos, China, la UE y Japón se encuentran porque ninguno domina. Vietnam, con su geografía estratégica e independencia política, puede estar en el centro de ese esfuerzo si juega bien sus cartas. Del consenso a la supervivencia. El G7 alguna vez proyectó fuerza a través del consenso. Hoy sus miembros proyectan precaución a través del silencio. Tras bastidores, los funcionarios admiten lo que las cámaras no muestran. El G7 ya no marca la agenda global. Reacciona, administra, sobrevive. Ottawa confirmó lo evidente. Estamos entrando en un mundo post-G7. Y la postura pública de Canadá no fue el inicio de ese proceso. Fue simplemente el primer país lo suficientemente valiente como para decirlo en voz alta. Cuando Canadá fue el primero en decir no, el G7 de 2025 no será recordado por sus declaraciones conjuntas ni por alguna gran iniciativa. Será recordado por un solo giro histórico. Cuando uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos se puso de pie, miró a Washington a los ojos y dijo con una calma asombrosa: "Ya no te seguimos más". Ese aliado fue Canadá. Lo que comenzó como una cumbre rutinaria se convirtió en un punto de inflexión geopolítico. El mensaje de Canadá, transmitido no con rabia, sino con dignidad, penetró más profundo que cualquier retirada dramática o discurso llamativo. A través de la crítica afilada de Mark Carney y la firmeza silenciosa de Trudeau, Canadá expresó lo que muchos aliados venían susurrando desde hace años. El liderazgo de Estados Unidos bajo Trump ya no es confiable ni deseable. No fue una rebelión por ego, fue una recalibración por supervivencia. Canadá no se volvió contra Estados Unidos, se volvió hacia sí mismo, hacia valores que se niega a comprometer: multilateralismo, transparencia, responsabilidad climática e integridad democrática. La ruptura no fue personal, fue filosófica y planteó una pregunta profunda: ¿qué es un aliado si no alguien dispuesto a exigirte responsabilidad?
La América de Trump exige lealtad sin reciprocidad, poder sin límites y aplausos sin mérito. Pero el mundo, especialmente el mundo democrático, está cansado. Cansado de improvisar alrededor del caos, cansado de recoger los pedazos de los vaivenes políticos de Estados Unidos. Y Canadá, al elegir hablar con claridad, dio voz a ese cansancio global y, al hacerlo, no fracturó la alianza, disipó la niebla. El fin de las ilusiones. Durante años, los miembros del G7 se aferraron a la esperanza de que la volatilidad de Estados Unidos era una falla pasajera, una tormenta que había que aguantar, no un sistema que debía replantearse. Pero el regreso de Trump, no solo como candidato, sino como una fuerza creíble, hizo imposible seguir fingiendo. La ilusión se acabó. El G7 no está unido, Occidente no está alineado y Estados Unidos, que una vez fue el ancla, ahora es la variable alrededor de la cual todos hacen sus cálculos. La cumbre de Ottawa no marca el fin de la cooperación, sino el fin de la deferencia. Estados Unidos seguirá teniendo aliados, pero ya no seguidores. Ese es otro tipo de mundo, uno en el que las naciones pequeñas alzan más la voz, donde el multilateralismo se construye desde abajo, no desde arriba. Donde el liderazgo se gana, no se asume. Lo que viene después, el mundo post-G7 no se colapsará en el caos, evolucionará de forma silenciosa, desigual, a veces incómoda, pero avanzará. Las coaliciones regionales se fortalecerán. La diplomacia flexible reemplazará a los bloques rígidos y el liderazgo tomará nuevas formas, no a través de la dominación, sino de la coherencia, no con fuerza, sino con credibilidad. Estados Unidos todavía tiene un lugar en ese mundo. Si decide actuar como socio, no como protagonista. Pero si no lo hace, otros están listos para ocupar ese espacio. Canadá acaba de demostrarlo. Y para Vietnam, ASEAN y el sur global en general, la lección es clara. En un mundo que ya no gira en torno a una sola superpotencia, el equilibrio estratégico no es debilidad, es sabiduría. Alíate con valores, no con personalidades. Invierte en asociaciones, no en dependencias. En toda cumbre hay un momento que la define. En Ottawa no fue un apretón de manos ni un discurso, fue una pausa. El silencio después de que habló Mark Carney, la quietud mientras Trump hervía en soledad, los asentimientos discretos entre líderes que comprendieron que algo había cambiado. Ese silencio fue el sonido del viejo orden desvaneciéndose. Y en ese silencio, Canadá dijo: ya no tenemos miedo de liderar. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.